Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de relatividad general. Como veis, aquí tengo puesta la métrica inducida y la métrica transversa que definimos en el capítulo anterior y lo he dejado aquí en un rincón porque vamos a usarla en este capítulo. Y aquí al lado izquierdo veis que he apuntado Gibbons, Hawking y York porque voy a hablar del término o la corrección de esta gente, que fue más o menos en la década de los años 80 del siglo pasado. Pues bien, básicamente el objetivo de este capítulo y del que viene y quizá el otro, no sé, esperemos que sean los menos posibles, pues trata del término de frontera que surge cuando uno hace la variación de la acción. Entonces, para los espacios-tiempo que son cerrados, que no tienen frontera, no supone ningún problema y las ecuaciones de Einstein en el vacío se deducen perfectamente, pero cuando hay una frontera, entonces no, y hay problemas. Y alguien se podría estar preguntando que cómo es posible que tengamos en cuenta o qué significa que haya una frontera en el espacio-tiempo. Bueno, básicamente eso tiene que ver con la cuantización de la gravedad. Ese tipo de cosas son súper interesantes y por suerte vamos a tener a Pablo Bueno en las próximas semanas y le podemos preguntar sobre este tipo de cosas y sobre extensiones de la relatividad general que él mismo, junto con otros autores, ha publicado en revistas científicas, o sea que va a ser todo un lujo tenerle por aquí dentro de unos días. Pues bien, en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer básicamente es trabajar con la métrica transversa y vamos a ver el papel que desempeña como proyector, o sea que hablaremos de lo que significa ser proyector y hablaremos también de lo que se denomina como curvatura extrínseca o los matemáticos también le llaman la segunda forma fundamental. ¿Vale? Pero lo haremos en dimensiones superiores a la dimensión 3 de que estamos acostumbrados. ¿Y todo eso por qué? Bueno, pues básicamente porque como estamos trabajando con la frontera de una variedad, pues esto sería como una especie de hipersuperficie y esta hipersuperficie, si resulta que estuviera inmersa en un espacio de dimensión superior, pues nos podría parecer que está curvada desde el punto de vista desde afuera, aunque en realidad no lo esté, no esté curvado intrínsecamente. Bueno, todos estos detalles que estoy diciendo ahora así en plan rápido, me imagino que no se entiende bien y este capítulo es precisamente para eso, para entender bien de lo que estamos hablando, porque la curvatura extrínseca juega un papel central en el término de Gibbons, Hawking, York. Así que vamos para allá. Muy bien, pues empezamos con el concepto de proyector y lo vamos a hacer en el contexto del bachillerato, es decir, R3 y con la métrica usual que es la de las coordenadas cartesianas de toda la vida. Muy bien, vamos a imaginar que tenemos una dirección muy concreta dada por el vector n, donde el vector n es un vector unitario, y ahora consideramos un vector cualquiera de R3. Y por lo que sea, vamos a imaginarnos que queremos calcular la proyección del vector v en la dirección n. Pues entonces consideraríamos este producto escalar y luego lo multiplicaríamos por n. O sea, ¿esto de aquí qué significa? Pues básicamente que si n es este vector y v es este de aquí, por ejemplo, bueno, pues si hacemos la proyección ortogonal, esta longitud es precisamente esta de aquí, y si luego lo multiplicamos por el vector unitario n, pues entonces lo que estamos construyendo es este nuevo vector. Por lo tanto, podríamos decir que esto sería este vector, el vector azul, el que va en la dirección n y es la componente paralela a n del vector v. Claro, entonces, ¿qué pasa? Si al vector original v le quitamos precisamente este vector azul, claro, ¿qué nos queda? Pues nos va a quedar un vector ortogonal
a n. ¿Estamos de acuerdo? Porque si le quitamos esta parte, entonces solo va a quedar, digamos, la parte esta de aquí, que es ortogonal o perpendicular, si queréis, al vector n. Muy bien. Perfecto. Y ahora decimos, vale, muy bien, fantástico. Esto es un vector y que es ortogonal a n. ¿Y qué, no? Pues bien, pues a partir de esta expresión vamos a obtener una matriz. Y esa matriz le llamaremos proyector. Entonces, vamos a ver cómo podemos obtener una matriz. A ver, lo que podemos hacer es decir, bueno, a ver, vamos a expresar esto un poquito más para allá. Vamos a decir que v, por ejemplo, pues es tener una componente x, y z. Estoy hablando de este vector. Luego aquí vamos a tener el producto escalar, que es un número, que es v por n, y vamos a tener aquí el vector n1, n2, n3, que son las componentes cartesianas del vector n. Y ahora lo vamos a desarrollar un poco, que es básicamente pues sumar estos dos, o sea, o restar, porque hay un menos. Entonces nos va a dar pues v1 menos v por n, n1, v2 menos v por n, n2, y v3 menos v por n, n3. Muy bien. Vamos a desarrollar un poco esto y aquí tendremos pues v1 menos v1 n1 más v2 n2 más v3 n3, paréntesis, y he desarrollado simplemente esta cantidad de aquí y que está multiplicado por n1. Y de forma similar pues nos dará cosas parecidas aquí abajo en estas componentes, ¿no? Sigamos desarrollando un poco la parte de arriba y vemos que de v1 tenemos aquí un término y aquí tenemos otro término. A ver, sí, tenemos v1, vale, tenemos v1, factor común 1, me refiero a este término de aquí, menos n1 por n1. Perfecto. Ahora vamos a fijarnos en v2. v2 solo aparece aquí y va a tener menos n2 por n1. Menos n2 por n1. Y esto va acompañado por v2. Y por último, v3, pues más de lo mismo, menos n3, n1. De hecho, déjame poner, en vez de 2, 1, 1, 2, que es lo mismo, y va a quedar más visual. Y por tanto aquí va a quedar menos n1, n3, v3. Y cosas parecidas aquí abajo. Claro, ¿ahora qué pasa? Pues que resulta que esto, que es un vector columna, que es decir, todo esto es un número, o sea que estos son en realidad pues un número, otro número y otro número. Pero podemos hacer el siguiente truco, que es construir esta matriz, n1, n1, o sea, cojo esto de aquí, luego voy a coger esto de aquí, menos n1, n2, y luego cojo esto de aquí, menos n1, n3, y aquí abajo podría hacer lo mismo y si desarrolláis esto veríais que va a dar menos n2, n1, 1 menos n2, n2 y menos n2, n3. Y algo parecido va a dar aquí, que va a ser menos n3, n1, menos n3, n2 y 1 menos n3, n3. Y el truco consiste en multiplicar esto por v1, v2 y v3. O sea que, fijaos que esto, que es un vector columna, se puede descomponer como el producto de una matriz por un vector. Y va a dar exactamente lo mismo, porque nos dará esto por v1, que es todo esto de aquí, más esto por v2, que nos dará todo esto, y este por este, que nos da esto. Y lo mismo con este por este, más este por este, más este por este. O sea, esto es un truco simplemente para transformar un vector en una matriz por un vector. Vale, entonces, ¿qué hace esta matriz?
Bueno, esta matriz, que le llamo P, por ejemplo, de proyector, lo que hace es multiplicar al vector V, este señor, y el resultado de esto lo que va a dar es un vector ortogonal a n, porque así lo hemos construido. Pues esto es precisamente lo que es un proyector. Un proyector es en este caso es una matriz que al multiplicarla por un vector devuelve otro vector. Pero ese otro vector, digamos si tengo aquí el vector n, pues lo que hace es devolver la parte ortogonal del vector, o sea, ortogonal a n del vector v. ¿Vale? Esto es lo que devuelve el producto de esta matriz por un vector. ¿Vale? Pues esto sería la definición de bachillerato, por así decirlo, de un proyector. Entonces la idea es si hay alguna manera de extender esto, pues eso, al tema de variedades curvas, ¿no? O sea, relativistas, por así decirlo, ¿no? Entonces esto incluso lo podemos apurar un poco más y decir, bueno, pero espérate, que esto lo podemos poner más simplificado. Porque si os fijáis, esta matriz de aquí es la matriz 1, 1, 1 y todo lo demás 0, menos n1, 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 n2, n1, n3, etc. Y esto de aquí es la matriz de identidad y esto es el producto de n, ¿no? O sea que fijaos que lo que podemos hacer es, si lo pasamos esto a elementos de matriz, o sea, con índices, pues la identidad ya sabéis que se describe con una delta. Delta de i, j, por ejemplo. Delta i, j solo es 1 cuando la i y la j son iguales y eso ocurre en la diagonal y es 0 fuera de la diagonal. Y esto de aquí es muy fácil de poner porque, por ejemplo, este elemento que está en la fila 1, columna 1, pues es n1 por n1, pero si estamos en la fila 1, columna 2, pues tenemos n1 por n2. O sea que es muy fácil porque podemos decir que esta matriz estará formada por ni, nj. Y según la fila y la columna en la que estemos, pues esto va a dar una cosa a otra. Por lo tanto, el proyector o los elementos de matriz del proyector son simplemente esto, la delta de Kronecker menos ni, nj. Y fijaos que esto ya se parece bastante a esto de aquí. No es lo mismo, pero se parece muchísimo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a generalizar esto a variedades genéricas que puedan estar curvadas? Bueno, pues en realidad es muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer es borrar un poco. Y lo que voy a decir básicamente es que si estamos en R3 con esta métrica, entonces el proyector, lo dejo aquí en un rinconcito, resulta ser esto. Y esto nos va a servir de inspiración para mirar a ver si podemos hacer algo ahora con una variedad genérica. O sea, una variedad lorentziana. Una que sea válida como espacio-tiempo, ¿no? Claro, ¿cómo hemos construido esto? Si os acordáis, lo que habíamos hecho básicamente aquí era a un vector restarle el producto escalar del n por ese vector multiplicado por n. Esto es básicamente lo que habíamos hecho para obtener esto, ¿no? Pues ¿por qué no hacer lo mismo? Lo que pasa es que ahora los vectores en una variedad, pues podemos pensar que son, pues por ejemplo, pues v mu, por ejemplo, ¿no? Estos serían las componentes de un vector. Y esto podría hacer el papel, digamos, de las componentes de este vector. Y esto es un producto escalar. Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores, pues va a ser, por ejemplo, pues n alfa, v alfa. Es el producto escalar en una variedad de dos vectores. Muy bien. Y esto va a estar multiplicado por n. Por tanto, podemos poner aquí las componentes de n. O sea, esto sería, digamos, la traducción de esto, pero a variedades con métricas las que queramos.
¿Dónde está codificada aquí la métrica? Pues precisamente aquí, porque es el único sitio donde puede estar, cuando se calculan los productos escalares entre dos vectores. Por tanto, aquí está metida la métrica de nuestro espacio-tiempo, digamos, ¿no? Vale, entonces ahora, para construir el proyector, necesitamos hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. Pero como hemos aprendido la lección, podemos decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a reescribir esto poniendo v mu menos, vamos a poner n alfa tal cual está aquí, pero esto como son números, pues cumple la propiedad conmutativa, que puede ser 2 por 3 igual a 3 por 2, ¿no? Por tanto, voy a poner aquí n mu y aquí voy a poner v alfa. Simplemente he cambiado de orden porque son números multiplicando. Y ahora nos gustaría sacar factor común v, pero aquí la v tiene un índice alfa y aquí un índice mu. Pero como sabemos que aquí hay una delta por algún sitio, pues eso nos inspira para ver que esto de aquí, v mu, lo podemos poner precisamente como delta mu alfa v alfa. Esto es completamente verdad porque esto es una identidad, vamos. Entonces, si ahora sustituimos esto, nos va a quedar delta mu alfa v alfa en vez de esto, y lo otro lo copiamos exactamente igual, n alfa, n mu, v alfa. Y ahora sí, podemos sacar factor común v alfa, por lo tanto, nos va a quedar delta mu alfa menos n alfa, n mu, multiplicando a v alfa. Y entonces, fantásticamente, podemos decir que esto va a ser nuestro proyector. ¿Por qué? Porque el proyector, recordad que es una matriz que, multiplicada por un vector, nos devuelve un vector ortogonal a n. Así que, fantástico. Claro, la pregunta es, bueno, pero sí, esto, la verdad es que se parece un montón a esto, pero ¿qué tiene que ver con la métrica transversa que tú habías dicho que también era un proyector y aquí hay una G y aquí hay una delta? Pues no hay problema porque para llegar a eso solo hay que hacer un paso súper sencillo, que es lo siguiente. Si a este proyector de momento le ponemos la letra P, ¿vale? P, en este caso será P mu alfa, que es delta mu alfa menos n alfa n mu. Bueno, pues si esto es así, ¿qué pasa si queremos bajar los índices? Pues bajamos los índices como siempre. Entonces, por ejemplo, si tenemos que bajar el índice mu, pues lo que tenemos que hacer es multiplicar por la métrica g mu, este mismo índice, y luego puedes poner otro, por ejemplo, beta. Y esto lo que va a hacer es bajar los índices y lo que va a hacer es quedar pues beta alfa, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿a qué será igual P beta alfa? Pues será multiplicar este señor por G mu beta. Por tanto, pongo G mu beta y pongo este señor, que es delta mu alfa menos n alfa n mu. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este por este, menos multiplicar este por este, que será pues n alfa n mu g mu beta. ¿Y ahora qué vemos? Ahora vemos que esta delta multiplicada por g lo que nos está diciendo es que mu y alfa es lo mismo, por lo tanto en vez de mu vamos a poner alfa. Y esta g multiplicado por n lo que hace es bajar el índice este y se queda un beta abajo. Y tachan, tachan, obtenemos precisamente la métrica transversa. O sea que momentáneamente la habíamos llamado P, pero ya podemos decir que esto es H. Fijaos que aquí los índices están cambiados, pero no importa porque la métrica ya sabéis que es simétrica y esto también es un producto ordinario de números, que da igual ponerlo a la izquierda y a la derecha, por lo tanto esto es simétrico. Por tanto, esto al ser simétrico significa que podemos perfectamente poner en vez de H beta alfa, pues H alfa beta.
Por lo tanto, fijaos que efectivamente esto, tal como está así, es una métrica, pero también puede actuar de proyector. Y de hecho lo va a actuar de proyector justo cuando uno de los índices está arriba. Por lo tanto, vamos ahora a definir la métrica transversa con uno de los índices arriba, por ejemplo este, alfa, beta, y esto pues lo que va a hacer es que se convierta en delta. En este caso el índice es alfa, esto será beta, menos n alfa, n beta. Perfecto, no me he equivocado, correcto. Total, que ya lo tenemos. Entonces, ¿esto para qué sirve? Entonces, esto está muy bien porque si nos dan un campo vectorial cualquiera, beta, beta, y queremos calcular, y nos dan un vector n unitario, y decimos, oye, quiero calcular cuál sería, digamos, la parte ortogonal de A con respecto a n. Bueno, pues entonces lo único que tenemos que hacer es coger nuestro proyector alfa, beta, multiplicarlo por A beta, que es básicamente multiplicar esto que está en forma de matriz por las componentes de este vector, y esto nos dará un vector, o sea, el mismo vector A, pero restando la componente paralela a n, o sea, dejándolo en definitiva ortogonal a n. ¿Vale? En este caso pues sería, pues, bueno, lo continúo un poco más, pero bueno, alfa beta, a beta menos n alfa, n beta, a beta, o sea, a alfa menos n alfa, n beta, a beta. Y claro, como esto de aquí es la definición de producto escalar de a por n, pues fijaos lo que nos va a quedar. A alfa menos a por n, n alfa. O, en plan, digamos, con los vectores de la base, pues lo que nos va a quedar es que a ortogonal, por así llamarlo, ¿no? Por así decirlo, pues lo que va a ser es el vector a normal y corriente menos el producto escalar de a con n por el vector n, que es análogo a lo que hemos hecho antes del tema del bachillerato. O sea que fijaos que en realidad esto está muy bien, porque si he logrado explicarme bien, podemos pensar muchas cosas de la relatividad general como cosas de bachillerato, pero simplemente tener mucho cuidado que los productos escalares en relatividad general pues vienen gobernados por la métrica de la variedad, no la cartesiana. Y con eso pues podemos hacer muchas cosas. Muy bien. Pero claro, la pregunta es, ¿solo podemos calcular las partes ortogonales a n de un vector o también lo podríamos hacer de un tensor? Bueno, pues como podéis imaginar, también lo podemos hacer de un tensor. Imaginad que tenemos un vector cualquiera de la base y queremos calcular la parte ortogonal de ese vector ortogonal a n. Pues entonces podríamos hacer la misma receta. Cogemos el vector normal y corriente y le restamos el producto escalar de ese vector por el vector n y multiplicamos por el vector n, tal como he hecho hace un momento con el vector a, pero ahora pues nada, simplemente lo hacemos con un vector de la base. Entonces a todo este objeto pues le podemos llamar, si queréis, pues e ortogonal mu, que es pues eso, un vector que originalmente era de la base, pero le hemos quitado la parte paralela a n y solo ha sobrevivido la parte ortogonal a n. Pues nada, si desarrollamos esto un poco, pues nada, vamos a ver enseguida que esto es muy guay, porque decimos, venga, a ver, mu lo dejamos como está, n lo transformo, lo expreso en función de la base, este vector n, y este también, n beta, e beta. Esto de aquí, bueno, lo sigo por aquí abajo, n es un número, lo saco fuera, esta nb también la dejo aquí fuera, y nos queda e mu por e alfa, que es g mu alfa, y el eb que no se nos olvide. Seguimos
Entonces lo que vamos a hacer es bajar este índice utilizando la métrica y por lo tanto nos queda n mu, n beta, e beta. Y como sabemos el truco de antes, vamos a poner este señor como delta beta mu e beta, que es como no hacer nada, porque esto es una delta de Kronecker que lo único que hace es asegura que mu y beta van a ser lo mismo, porque si no daría 0, pero esto nos va a permitir sacar factor común de beta. Por tanto nos queda mu beta menos n mu n beta, factor común e beta. Pero ¿esto qué es? Esto es precisamente la definición de proyector. Por lo tanto nos va a quedar h, en este caso es mu, lo que hay abajo, beta es lo que nos va a quedar aquí y multiplicado por e beta. Por lo tanto, la parte ortogonal a n de este vector pues va a ser h mu beta e beta. Fantástico. Y esto nos va a servir muchísimo porque entonces significa que ya seremos capaces de definir proyecciones ortogonales sobre cualquier tensor. Vamos a poner por caso que nos dan un tensor cualquiera, por ejemplo t mu nu e mu e nu. Bueno, hace mucho tiempo que no utilizo esta nomenclatura, pero espero que os acordéis de qué iba y si no podéis repasar el capítulo, no sé si fue el 4, no recuerdo, uno de los primeros capítulos en los que hablé de tensores y que un tensor, pues en vez de tener como base e mu, pues tiene e mu producto directo e nu, ¿vale? Bueno, ya digo, espero que os acordéis de todo esto y si no le podéis echar un repaso rápido. En cualquier caso, lo que yo digo ahora es que al igual que hemos hecho esto, podemos decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a definir ahora el tensor ortogonal, digamos, ¿no? A este, ortogonal a n, quiero decir, y entonces lo que vamos a hacer es básicamente dejar estos números tal cual, pero vamos a poner aquí la base ortogonal, o sea, esta de aquí. O sea, e ortogonal mu, e ortogonal nu. Y esto es lo que yo defino como tensor ortogonal a n. O la parte ortogonal, vamos. Entonces, si admito esto, pues entonces ya está. Entonces, en vez de esto, vamos a poner, por ejemplo, h, bueno, por ejemplo no, o sea, esto de aquí. H mu beta, e beta. He cambiado esto. Y ahora, producto directo, pues h, e, y a ver, aquí hay una nu, por lo tanto tiene que haber una nu. Y vamos a poner alfa, por ejemplo, aquí, y aquí alfa. Entonces, por linealidad, pues esto nos va a quedar h mu beta, h nu alfa, t mu nu, e beta, e alfa. Perfecto. O sea que, en conclusión, si tenemos un tensor t mu nu, podemos definir la parte ortogonal de ese tensor, ortogonal a un vector n unitario, pues lo definimos como mu alfa h nu beta t alfa beta. Perfecto. Pero incluso podemos extender esta definición a tensores con los índices abajo. Entonces, por ejemplo, si tenemos t mu nu, pues podemos definir la parte ortogonal mu nu como h mu alfa, h nu beta, t alfa beta, por ejemplo. Y esto pues es fantástico.
O sea, es fantástico porque nos permite proyectar sobre la hipersuperficie cualquier tipo de entidad, ya sea un vector o un tensor. O sea, esto es maravilloso. Y fijaos que he empezado con una cosa súper tonta de bachillerato. Así que no menospreciemos el bachillerato. Aunque ya sé que ninguno de vosotros lo hacéis, pero fíjate qué maravilloso es esto. Muy bien, pues dicho esto, ahora vamos a hablar ya de la curvatura extrínseca. Muy bien, vamos a ver la curvatura extrínseca, pero para eso vamos a acordarnos un momento del bachillerato de nuevo, y era cuando hacíamos el típico movimiento circular en el que una pelota se movía a velocidad uniforme, o sea, bueno, módulo de la velocidad uniforme, o sea que la velocidad era una constante. Entonces imaginemos que esa velocidad, en este ejemplo concreto, fuera 1 y tenemos aquí el radio de la circunferencia, el que sea. Bueno, pues recordaréis que la aceleración normal es v al cuadrado partido r. Por tanto, en este caso en el que la velocidad es 1, pues esto sería 1 al cuadrado, o sea, 1. Y definíamos a esta cantidad como kappa, que es la curvatura. ¿Vale? Por tanto, ya veis que el kappa es 1 partido si estamos haciendo un movimiento circular, pues sería 1 partido el radio de ese movimiento circular. Si por lo que sea tenemos cualquier otra curva y tenemos un objeto que se está moviendo a una velocidad tal que su módulo es 1 también, entonces cuando calculemos la aceleración, pues por ejemplo dará algo así, la aceleración a secas. Lo que pasa es que si el módulo de la velocidad es 1 y siempre es 1, entonces la aceleración siempre va a ser perpendicular, siempre. Por lo tanto, nosotros podemos decir que como esto va a ser la aceleración normal, bueno, pues nos recuerda un poco a estas cosas, ¿no? Entonces podríamos decir quizá, o preguntarnos si podemos decir algo así, como v al cuadrado partido r, ¿no? Bueno, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que r no puede ser cualquiera, sino que r tiene que ser un radio muy concreto, ¿vale? R no puede ser cualquier radio. Entonces nos imaginamos que este trozo de trayectoria de la partícula es como si estuviera haciendo instantáneamente pues un movimiento circular de radio r. Entonces, como la velocidad hemos dicho que vale 1, pues entonces esto sería 1 partido un cierto radio. Para saber cuánto vale ese radio, bueno, pues lo único que tenemos que hacer es calcular la aceleración, calcular el módulo y imaginemos que en este caso concreto, con este ejemplo, nos da 8, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto significa que 1 partido r es igual a 8, por lo que r es 1/8, ¿vale? Y así podemos calcular el radio de la circunferencia. Pero por otro lado también podemos decir que la curvatura es 8, tal como está definida la curvatura. O sea que podemos decir que en una curva plana, o sea, contenida en un plano, la curvatura sería el módulo de la aceleración normal. Esto sería, digamos, una manera un poco simplista de decirlo, pero bueno, como repaso. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando en vez de tener una curva tenemos una superficie? Por ejemplo, esta, ¿no? Y estamos preguntándonos sobre la curvatura aquí. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí hay muchas direcciones por las que pasar, ¿no? Entonces imaginemos una hormiga que está yendo a velocidad constante por aquí. Bueno, pues entonces nos podemos imaginar que es como si hubiera un plano que está cortando esa superficie. Y entonces la manera de calcular la curvatura pues será idéntica a esta, calculando la aceleración normal, el módulo, tal. Pero ¿qué pasa? Que si en vez del plano ser este es otro, por ejemplo este otro, ¿vale? O sea, uno por aquí, claro, eso significa que entonces habrá pues otro corte, ¿no? Por ejemplo por aquí, y entonces la curvatura podría ser distinta, y de hecho lo es. O sea que podría parecer que hay un montón de curvaturas, y de hecho lo hay,
hay un montón de curvaturas dependiendo de cómo sea el tajo del plano sobre la superficie. Lo que pasa es que hay una cosa curiosa, y es que, digamos, si uno considera todos los posibles planos con los que se puede cortar esto, al final nos damos cuenta de que hay una curvatura máxima y una curvatura mínima, por así decirlo, ¿no? ¿Vale? Y entonces a esas curvaturas se le llaman curvaturas principales. Y con eso podemos obtener un montón de información. Entonces, por ejemplo, si consideramos un cilindro y uno se pregunta sobre la curvatura en este punto de la pared del cilindro, bueno, pues claramente, si cogemos, claramente aquí las direcciones principales son las de simetría. Por un lado tendríamos los círculos que abrazan el cilindro, y luego por otro lado tendríamos esta línea que va, digamos, vertical, ¿no? Entonces, claro, según esta dirección, pues tendríamos una curvatura que sería precisamente 1 partido el radio del cilindro. Pero, vamos a llamarle, por ejemplo, no sé, la K1 o K2, da igual. Entonces, antes he dicho que esta era mínima y esta era máxima, pero puede ser al revés, ¿eh? Simplemente que tenemos dos curvaturas. Vale, y si vamos por esta otra dirección, entonces, claro, esto es una línea recta y por lo tanto la curvatura es como si fuera una circunferencia de radio infinito, por lo tanto la curvatura en esta dirección sería 0. O sea que ya veis que cuando los objetos tienen bastante simetría, pues entonces las curvaturas son bastante fáciles de calcular. Entonces el objetivo de lo que queremos hacer ahora es si existe alguna manera de definir una especie de tensor de curvatura extrínseco. Vale, y esto aclaro. Cuando digo entre comillas me refiero más bien a curvatura extrínseca, porque lo de tensor sí, siempre podemos construir un tensor, evidentemente, ¿no? Lo de curvatura extrínseca, sí, lo que quiere decir es que para estas consideraciones estamos teniendo en cuenta que esto vive en una variedad que lo envuelve, una variedad ambiente, ¿vale? Y que cuando decimos curvatura extrínseca lo que estamos diciendo es que a nosotros que vivimos aquí fuera nos da la sensación de que este cilindro pues está curvado, digamos, ¿no? Entonces tiene una cierta curvatura, por así decirlo, pero que es extrínseca. ¿Por qué digo lo de extrínseca? Porque si le preguntáramos, en este ejemplo concreto, a señores que estén viviendo por aquí, en la pared del cilindro, ellos no notarían ninguna curvatura. O dicho de otra manera, el tensor de Riemann, el de curvatura intrínseca, el de Riemann sería 0. ¿Vale? Por lo tanto, muy importante, la palabrota extrínseca se refiere a esas curvaturas que nos da la impresión que tienen superficies que están inmersas dentro de una variedad más grande, ¿vale? O sea que extrínseco significa como visto o medido desde afuera. Lo que pasa es que nos gustaría un tensor de tal manera que, en el caso de dos dimensiones, como estamos hablando aquí de cilindros y tal, pues un tensor tal que se pudiera diagonalizar y por tanto en este caso tendría dos valores propios y que nos gustaría que fuera precisamente los dos números de curvatura, K1 o K1 y K2. ¿Por qué? Porque de esta manera, aunque estemos trabajando en coordenadas las que queramos, si sabemos que los valores propios son estos en concreto, nosotros podemos calcular o bien el determinante de ese tensor o bien la traza de ese tensor, y como es independiente de la base, podemos obtener K1 y K2 sin necesidad de tener que trabajar en unas coordenadas o otras. Podemos calcularlos en las coordenadas que queramos, el tensor este, y obtener estas curvaturas. Pero digo más, lo que nos va a interesar de estas dos cosas va a ser más en la traza, porque la traza lo que viene a decir, bueno, la traza, recordad que la traza de una matriz es la suma de sus valores propios. Por tanto, la traza nos daría K1 más K2, que si queréis, si dividimos entre 2,
sería como la curvatura media de la hipersuperficie. ¿Vale? Por tanto, insisto que el objetivo es calcular un tensor de curvatura extrínseca de tal manera que tenga, en este caso de R3 y superficies de dimensión 2 dentro de R3, bueno, pues que ese tensor tenga dos valores propios que representen las curvaturas extrínsecas. De manera que al calcular la traza de ese tensor nos va a dar la curvatura media, que es precisamente lo que hacen uso estos señores. Gibbons, Hawking y York hablan precisamente de eso, de la curvatura media, o sea, de la traza del tensor de curvatura extrínseco. O, dicho en matemáticas, pues esto sería básicamente el tensor este es la segunda forma fundamental. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer. Debe quedar claro que yo ahora mismo estoy hablando de R3 del bachillerato de toda la vida. Cuando tengamos claro qué ocurre en R3, entonces es cuando haremos la extensión a cualquier variedad curva. Pero mientras yo no diga nada, de momento estoy hablando de R3, por lo tanto, cuidado, porque lo que voy a decir ahora solo es válido para R3 del bachillerato de toda la vida, no para variedades. Enseguida que os dé una expresión que ya valga en general, os lo diré. Simplemente porque lo que vamos a hacer es sacar inspiración digamos, de lo básico para inspirarnos y encontrar un tensor que valga para cualquier variedad. Dicho esto, vamos a ver. Si nosotros tenemos un plano en R3, está clarísimo que el vector normal pues va a ser siempre el mismo, va a ser un vector constante y no va a cambiar. Entonces, la única forma de que esto se curve de cierta manera, digamos, es que al menos el vector normal, si antes apunta para, yo qué sé, para Bilbao, pues que luego apunte pues para Valencia, por ejemplo. Es decir, que a medida que vamos recorriendo la superficie, el vector n cambia de dirección. Por lo tanto, esto nos sugiere que para detectar posibles pliegues de nuestra superficie, que está inmersa, insisto, en R3, pues quizás sería interesante considerar algún tipo de derivada del vector normal. Pero claro, tenemos que detectar cualquier posible cambio en cualquier dirección. O sea que incluso lo que podemos hacer es decir, bueno, pues vamos a considerar cualquier derivada en cualquier componente del vector n. Y esto, en R3, insisto, no en cualquier variedad, sino en R3, esto es un tensor. Pero ojo, un tensor en R3, porque I y J, pues ambos tendrán índices 1, 2, 3, básicamente porque n es un vector de 3 componentes, vive en R3. Y por tanto las derivadas pues pueden ser parcial x, parcial y parcial z. Y digo que es un tensor porque en coordenadas cartesianas en R3 con la métrica cartesiana, digo que este objeto de aquí es un tensor en R3 con la métrica cartesiana de toda la vida porque los símbolos de Christoffel son 0 en coordenadas cartesianas y en un mundo plano. Cuando digo mundo plano me refiero a R3, no a esta hipersuperficie o esta superficie, vamos. Por tanto, esto ya es un tensor porque transforma como tiene que hacerlo. Si cambiáramos la métrica y resulta que la métrica no fuera la delta de Kronecker, o sea, la identidad, entonces esto ya no sería un tensor. Pero de momento lo es, hasta que yo diga lo contrario. Entonces, bueno, podemos llamar a este señor, pues por ejemplo, B y J, lo definimos como parcial I NJ. Y esto da cuenta, digamos, de los cambios de cada una de las componentes del vector n en cualquier dirección. Muy bien. Pero claro, esto de aquí, como precisamente da cuenta de cambios en cualquier dirección, también da cambios en la dirección normal. Y nosotros queremos que este tensor viva solo en la superficie. Eso es lo que vamos a desear.
Igual que la métrica transversa es una métrica que es, de acuerdo, vive en la variedad completa, la grande, digamos, pero solo tiene en cuenta los vectores que son tangentes a la hipersuperficie. Pues nosotros queremos hacer lo mismo, queremos construir un tensor, que viva en el espacio tangente, digámoslo así, de esta superficie. Pero como ya tenemos nuestras técnicas maravillosas del tema de los proyectores, pues podemos decir, pues vamos a definir un nuevo tensor, que le llamo K, que va a ser precisamente la proyección ortogonal de este señor en la superficie. O dicho de otra manera, que sea ortogonal a N. Y como ya lo sabemos hacer, porque aquí tenemos estos señores que básicamente pues es hacer así. Y K, J, M, parcial K, no, N, déjame poner otra letra que no sea M, yo qué sé, P, por ejemplo. NP. Y esto es fantástico porque lo que estoy haciendo es proyectar este tensor que vive en R3, digamos, o que considera direcciones en R3, lo voy a proyectar en la superficie. Lo bueno de esto es que estos índices I y J también siguen yendo de 1 a 3. Lo que pasa es que da cuenta solo de los, vamos a decir, de las componentes ortogonales del tensor, ortogonales a N. O sea, algo así como que vive en la hipersuperficie. Claro, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que aquí, como la métrica es la identidad, como acabo de decir reiteradamente, o sea, es delta y j, entonces, en este caso, da igual que los índices los pongamos arriba o abajo porque va a ser lo mismo. Por tanto, podemos decir directamente que esto es h, i, k, h, j, p, parcial k, n, p. O sea que esto es un tensor que da cuenta de todos los cambios que sufre el vector normal y todos esos cambios proyectados a la superficie de interés. Por tanto, esto es un tensor que no tiene componentes que salgan ortogonalmente de la superficie. Y esto es un buen candidato para medir ese tipo de cosas. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que nosotros habíamos dicho que esta superficie, cualquier punto de la superficie, pues tendrá como dos direcciones principales, en este caso sería esta y esta, en las que nos va a dar capa 1 y capa 2, que son las curvaturas principales. Y hemos dicho que si calculamos la traza de este tensor, entonces nos dará capa 1 más capa 2. Bueno, también podemos dividir entre 2 para que sea el promedio, pero bueno, que es proporcional al promedio de las curvaturas, que es precisamente lo que nos va a interesar. Y a esta traza, pues le llamaremos K a secas. ¿Vale? Esto es el asunto. Vale, entonces, claro, dicho esto así, igual puede parecer un poco tremendo o difícil. Entonces lo que voy a hacer es calcular este tensor, digamos en un ejemplo concreto muy sencillo de un cilindro, para que veáis que primero cómo se calculan estas cosas y luego que da lo que tiene que dar. Y una vez hecho eso, extenderemos la definición a una variedad genérica y acabamos el capítulo y estaremos ya preparados para seguir con Gibbons, Hawking, York, digamos, ¿no? Vale, entonces vamos a poner esto aquí en un lado. Muy bien, pues vamos a considerar un cilindro cuyo centro está aquí, en el origen de coordenadas de R3. Y entonces, bueno, pues vamos a construir el vector normal, que el vector normal pues va a ser pues vectores radiales que apuntan, bueno, esto vamos a dibujarlo visto desde arriba, pues el vector normal, como no puede ser de otra manera, pues es un vector radial, pero horizontal, o sea que no tiene componente z. Vale, por lo tanto, nuestro vector n, en principio, al ser radial, pues debería ser x, y. Lo que pasa es que esto no es un vector unitario, tenemos que dividir entre el módulo. Si este cilindro tiene radio r, pues entonces habría que dividir entre r, que es precisamente el módulo. O sea, xy entre r. Pero r
el radio de este cilindro, pues es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto lo he sacado simplemente de la ecuación de la circunferencia, esta circunferencia que es la que define al cilindro. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues que n1, digamos, será x partido r y n2 será igual a i partido r. Perfecto. Entonces ahora, como tenemos que hacer todas estas derivadas, déjame primero hacer la derivada en x de r. Como r es x al cuadrado más y al cuadrado elevado a un medio, o sea, la raíz, bueno, pues esto lo que va a ser es un medio x al cuadrado más y al cuadrado, un medio menos 1 es igual a menos un medio multiplicado por la derivada de lo de dentro, 2x, y este 2 se va con este 2 y nos queda x entre la raíz, o sea, x entre r. Por lo tanto, si queréis a esto le podemos llamar rx, que es la derivada de r con respecto de x, ¿vale? La derivada de r con respecto de x. Lo apuntamos por aquí, rx es igual a x entre r. Si hacemos la derivada con respecto de y, de r, pues nos va a dar lo mismo, lo que pasa es que en vez de una x va a ser una y, por lo tanto, la derivada de r con respecto de y, pues va a ser y partido r. Más cosas. Nos va a interesar hacer la derivada con respecto de x partido r, o sea, de esta componente. Esto es lo que nos vamos a necesitar después, lo estoy calculando para tenerlo ya listo. Entonces esto va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero tal cual por la derivada de este con respecto de x dividido entre r al cuadrado, o lo que es lo mismo, r menos x, y rx es x entre r, todo esto entre r al cuadrado. Muy bien, entonces multiplico arriba y abajo por r, me va a quedar r al cuadrado menos x al cuadrado entre r al cubo, y r al cuadrado menos x al cuadrado es precisamente y al cuadrado, utilizando la ecuación de la circunferencia. Por lo tanto, vale, tenemos rx, ri, y ahora tenemos que la derivada en x de esto, que es precisamente n1, pues es esto de aquí, y al cuadrado partido r a la 3. Si hacemos ahora la derivada con respecto de y de xr, la x sale fuera porque no depende de y nos va a quedar la derivada de r a la menos 1. Por lo tanto, bajamos el menos 1, restamos 1 y hacemos la derivada con respecto de y. Por lo tanto, esto será menos x partido de r al cuadrado, y ri es y entre r. Por lo tanto, nos queda menos xy entre r al cubo. Perfecto, por lo tanto hacemos la parcial 2 de n1, vemos que da menos xy entre r al cubo, y creeros que si hubiéramos hecho parcial 1 n2, esto nos hubiera dado exactamente lo mismo. Lo podéis calcular en casa para comprobar que estamos en lo cierto, y también podéis comprobar que si hubiéramos derivado parcial 2 n2, pues hubiera dado muy parecido a esto, pero con x al cuadrado en vez de y al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a construir, bueno, de hecho, esta parte de aquí, digamos, lo que podemos llamar, si queréis, b, creo que he llamado b, pues b11, que es parcial 1 n1, pues resulta que es y al cuadrado partido r3, b12, que es lo que he llamado parcial 1 n2, es menos xy partido r3, b21, que es parcial 2 n1, es igual a menos xy partido r3, y por último b22
que es así como lo he definido, pues es x cuadrado partido r al cubo. Muy bien, y creo que esto ya no me hace falta para nada. Correcto. Y ahora lo único que nos falta es calcular la h. Entonces, a ver, h11, ¿a qué va a ser igual? Siguiendo esta lógica, que insisto que los índices los pongo abajo porque estamos en R3 con la métrica cartesiana. Por tanto, da igual si lo ponemos arriba o abajo los índices, ya lo he dicho varias veces, pero lo repito de nuevo. Así que nos va a quedar delta de 1, 1 menos n1, n1. Delta de 1, 1 es 1 menos n1, que es x partido r, por otra vez n1, por tanto x cuadrado r cuadrado. Y si desarrollamos esto, pues será r cuadrado menos x cuadrado es y al cuadrado partido r al cuadrado. O sea que lo apunto por aquí. h11 es igual a y al cuadrado partido r. h12, vamos a ver. Pues h12 sería esto es 0, por tanto nos va a quedar x y r cuadrado. Estoy mirando aquí arriba. Muy bien. Menos x y r al cuadrado. Podéis comprobar que h21 da lo mismo que h12 y que h22 da muy parecido a esto, pero con una x al cuadrado aquí arriba. Que por cierto me falta un cuadrado aquí, perdón. Perfecto. Muy bien. Vale, entonces fijaos que ahora ya tenemos lo que sería el tensor B y luego tenemos ya los elementos de matriz H, estos de aquí, y todo este conjunto lo que va a hacer es una proyección ortogonal de ese tensor B para dar esto. Pero lo que nos va a interesar luego es calcular la traza. Y como la traza es invariante, entonces fijaos que para calcular la traza lo único que queremos es calcular, o necesitaremos, perdón, es calcular K11 y también calcular K22, ¿vale? Que son, digamos, los elementos que están en la diagonal de esta matriz. Y eso será directamente la traza del tensor K y J. Esto es solo válido de momento en R3. Insisto que luego haré la traducción a variedades con métricas que no sean la cartesiana, o sea, en genérico. Pero en este caso sí. Por tanto, vamos a calcular K11 en un momentito. Entonces vamos a seguir esto. Aquí I y J va a ser 1 y 1. Por tanto, aquí tendremos H1K, H1P, BKP. Pues nada, ahora hay que hacer. Cuando la K y la P sean 1, 1, cuando la K y la P sean 2, 2, y luego nos queda cuando la K sea 1 y la P sea 2, y cuando la K sea 2 y la P sea igual a 1. Pero son dos términos iguales, por tanto, pongo aquí un 2 porque es el doble, y ponemos, pues, por ejemplo, cuando la K sea 1 y cuando la P sea 2, por ejemplo. Perfecto. Entonces, esto nos va a dar H11, pues es I al cuadrado partido R al cuadrado, pero como está al cuadrado, bueno, lo pongo aquí al lado, y B11 es I al cuadrado partido R3. Perfecto, ya tenemos listo esto. Vamos con el siguiente, H12 será menos, bueno, como está al cuadrado, pues este menos se va a ir y queda más, y nos va a quedar x cuadrado y al cuadrado entre r a la 4. Y B22, lo tenemos por aquí, es x al cuadrado entre r a la 3. Y ahora vamos para allá, esto será un 2 y tenemos H11, que va a ser i al cuadrado partido r2, H12 va a ser menos, correcto, x y partido r2, y luego B12, tenemos por aquí otro menos, por tanto más, x y partido r
3. Muy bien. O sea, I a la 6 partido R a la 7 más X a la 4 y 2 R7 más 2 y a la 1, 2, 3, 4 y X a la 2 partido R7. Y esto, que parece un poco desastre, vais a ver que se va a simplificar enormemente, porque primero que voy a sacar el R a la 7 factor común y voy a sacar también I al cuadrado factor común. Por tanto queda I a la 4 más X a la 4 más 2 y 2x2. Y esto precisamente es el cuadrado de X al cuadrado más el cuadrado, perdón, X al cuadrado más Y al cuadrado, pero al cuadrado. Fijaos, el cuadrado del primero, que está aquí, el cuadrado del segundo, que está aquí, más 2 veces el primero por el segundo, que está aquí. Entonces, esto al final nos queda Y al cuadrado partido R7, pero X al cuadrado más Y al cuadrado es R al cuadrado. Por tanto, R al cuadrado es R a la 4. O sea que al final queda Y al cuadrado partido R a la 3. Muy bien. Pues este sería el primer resultado. Y ya casi estamos. X al cuadrado partido R3. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular K22 y ya lo tendríamos. Vale, K22 será igual a Vale, pues vamos a calcular la traza y interpretaremos el resultado a ver si es correcto o no. La traza del operador, perdón, del tensor K y J, pues en este caso y solo en este caso de R3 en coordenadas cartesianas, es la suma de estos dos señores, por tanto será Y al cuadrado R3 más X al cuadrado R3, o sea, R3 y X al cuadrado más Y al cuadrado es R2, por lo tanto 1 partido de R. Y esto es lo que tiene que dar. ¿Por qué? Porque como estamos hablando del cilindro, como he dicho antes, al considerar un punto en la pared, si consideramos esta dirección que la forma el círculo, este de aquí, pues como esto tiene radio R, entonces la curvatura, una de ellas es 1 partido R. Pero en esta otra dirección principal, como he dicho antes, la curvatura es 0. Y si sumamos estos dos señores, 0 más 1 partido de R, pues da 1 partido de R. Entonces, maravilloso, porque da lo que tiene que dar. Si hicierais lo mismo con una esfera o con cualquier otra superficie, pues funcionaría. Así que para acabar este capítulo, que está siendo un pelín más largo, lo único que tengo que hacer es, rezar para que se haya entendido lo que he dicho y extender la definición a cualquier variedad, que como veréis va a ser una tontería como una casa. O sea, eso se hace en 7 segundos y a lo mejor pues digo alguna cosita más de qué significa o por qué, etcétera, etcétera. Pues nada, voy a ello. Muy bien, pues teníamos que en el caso R3, K y J es igual a H y K, HJP parcial K, NP. Esto sería R3. Entonces, si ahora queremos pasarlo a cualquier variedad, claro, la historia está en que tenemos que poner los índices de forma correcta. Por lo tanto, digamos, no vale poner IK aquí abajo, sino que hay una distinción entre ponerlos arriba o ponerlos abajo, que depende de la métrica.
Por lo tanto, podríamos empezar poniendo esto: mu, alfa, h, nu, beta, y esto sería, digamos, el sustituto de este. Muy bien. Y claro, ¿cuál es el sustituto natural de la derivada parcial de un vector? Claro, esto, si hiciéramos, por ejemplo, que fuera la derivada covariante KNP, recordad que la derivada covariante se define como parcial KNP menos KPD ND. Pero como estamos o estábamos en R3, los símbolos de Christoffel son 0 y por tanto queda esto. Por eso decía que esto es un tensor en R3 con la métrica cartesiana, porque esto y esto es lo mismo, por no tener símbolos de Christoffel. Pero claro, cuando estamos en una variedad genérica, entonces los símbolos de Christoffel en general son distintos de 0 y por tanto esto ya no es lo mismo que esto. Pero sabemos que esto sí que es un tensor y esto no lo es en general, en una variedad genérica. Por lo tanto, el único objeto que conocemos más adecuado o más parecido para saber los cambios de NP en cualquier dirección es la derivada covariante. Así que ponemos la derivada covariante como el objeto, digamos, tensorial más parecido a esto. Y tenemos que poner pues alfa y beta, que son los dos índices que están aquí arriba. Y esto es la definición de K mu nu, y esto es el tensor de curvatura extrínseco que vale para siempre. Esto ya vale para R3 y para cualquier variedad. O sea, esto es absolutamente genérico. Tensor de curvatura extrínseca para una variedad riemanniana o pseudo-riemanniana o lorenciana. O sea, para el espacio-tiempo, vamos. Muy bien, pues como os prometí, no sé si he tardado 7 segundos o un poco más, pero ha sido muy poco. Y ahora lo que tenemos que hacer es interesarnos por la traza de ese tensor. Entonces, porque es realmente lo que vamos a necesitar. Entonces, claro, recordad que cuando tenemos un tensor y queremos calcular la traza de ese tensor, esto en realidad lo que significa, por definición, es T mu mu, o lo que es lo mismo, T11 más T22 más T33 más T44, en fin, las dimensiones que tenga, ¿no? O una manera alternativa de definir esto es multiplicar por G alfa beta el tensor alfa beta, que es completamente equivalente a esto. Vale, por lo tanto, vamos a calcular la traza de este tensor, que denominaremos como K. Traza del tensor K mu nu. Esto es lo que vamos a calcular. Pero para calcular eso, antes vamos a reexpresar este tensor K de otra manera un poquito más, digamos, más desarrollada, porque calcular la traza de este tensor tal como está, pues es un poco rollo. Así que vamos a calcularlo. Por cierto, me falta poner aquí igual a G alfa beta K alfa beta. Muy bien. Pues vamos a a desarrollar un poquito esto rápidamente para que tenga una forma más bonita. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues es esto de aquí. Por tanto, esto va a ser una delta mu alfa menos n mu n alfa. Vamos a desarrollar este proyector, que es delta nu beta menos n nu n beta, multiplicado por la derivada covariante alfa n beta. Muy bien, seguimos. Este por este, pues nos va a dar delta mu alfa delta nu beta. Luego este por este, que será menos n gamma
perdón, gamma no. Esto es nu, perdón. Nu n beta y delta mu alfa. Y ahora menos este por este, o sea, n mu n alfa delta nu beta, y por último este por este, que será más. Vamos a poner aquí, venga, perdón, n mu n alfa n nu n beta, y todo esto multiplicado por la derivada covariante. Muy bien. Ahora, si consideramos este término por este término, fijaos que aquí alfa y beta están aquí, son índices sumados, por tanto lo que estamos haciendo simplemente es un cambio de nombre, y en vez de llamarle alfa beta, pues le llamamos mu nu. Bueno, este es fácil. Perdón. Muy bien. Ahora vamos con este término de aquí, que será menos n nu n beta, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el nombre alfa al nombre mu, que es lo que hace la delta, básicamente. Por lo tanto, derivada covariante mu n beta. Seguimos con este, menos n mu n alfa, y vamos a cambiar el nombre del índice beta por nu. Y por último tenemos esto, que aquí no cambiamos de nombre, simplemente lo dejamos tal cual está. N mu, voy a poner este primero, n nu, n alfa, n beta, alfa, beta. Y esto pues parece un poco un desastre, ¿no? Pero no lo es, por una sencilla razón, que es una propiedad maravillosa que va a simplificar esto, pero muchísimo. A ver, no sé si os acordáis que la derivada covariante de una función es directamente la derivada parcial de esa función. Entonces, si tenemos nosotros un vector n multiplicado por sí mismo escalarmente, esto es un escalar, o sea, en realidad es una función. Pero como este vector es unitario, esto da 1. Por tanto, si queremos calcular la derivada covariante de n por n, es como calcular la derivada covariante del número 1. Y la derivada covariante del número 1, como no es ningún vector, pues sería la derivada parcial del 1, y esto es 0 porque el 1 es una constante. Por lo tanto, tenemos que la derivada del producto escalar de n con n es 0. Pero el producto escalar, como hemos hecho tantas y tantas veces, se puede poner como n alfa, perdón, n beta, por ejemplo, n beta. Y esto, la derivada covariante, cumple la regla de Leibniz, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Muy bien. Entonces, esto como es un número, lo puedo poner al lado izquierdo. Y de momento me queda algo que no parece muy bonito a la vista, pero que sí que lo va a ser en un momentito. Así que vamos a ver. Estos dos índices de aquí, que parece que no se puede hacer nada, en realidad sí que se puede hacer algo, porque, fijaos, si ahora yo quisiera bajar este índice, pues lo que tendría que hacer es poner el n beta tal cual está, la derivada covariante también, pero podría poner aquí g beta gamma n gamma, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo que habría hecho es bajar este índice aquí. Y como la métrica es transparente a la derivada covariante, o dicho de otra manera, la derivada covariante de la métrica es 0, eso quiere decir que la métrica puede salir fuera, y entonces esto daría n beta g beta gamma
derivada covariante alfa n gamma, y ahora voy a subir el índice beta este de aquí, y entonces me queda pues n gamma, derivada covariante alfa n gamma. Pero nada me impide, una vez ya tengo este resultado, renombrar este índice gamma y ponerle beta, por ejemplo. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que este término, que era este, es exactamente lo mismo que este, que es lo mismo que este. Por tanto, todo este rollo, o sea, este rollo de aquí nos dice que esto da 2 veces n beta, de la corriente alfa, n beta, y recordad que esto habíamos dicho en la línea que he borrado que esto era 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. O sea, la conclusión de esto, que he hecho muy rápido porque ya llevo un montón de vídeo y tengo ganas de acabar ya, la conclusión es que cuando el producto escalar de un vector consigo mismo da 1 siempre, entonces se cumple que n gamma derivada covariante, bueno, no sé por qué pongo gamma, beta, alfa n beta es igual a 0. Y esto nos permite simplificar esta expresión amarilla muchísimo. Veamos. Bueno, esto se queda exactamente igual. Y ahora vamos a ver. Aquí tenemos un índice arriba, un índice abajo y otro diferente, que es justamente lo que tenemos aquí, un índice igual que este y otro diferente. Por lo tanto, esto es 0. Da igual que luego esté multiplicado por esto, la cuestión es que si esto ya es 0, 0 por lo que sea 0. Aquí, fijaos que no podemos hacer lo mismo, porque aquí tenemos un índice nu y un índice alfa que no son iguales. Y recordad que estos dos índices tienen que ser iguales, aquí no lo son, por lo tanto no podemos decir nada. Pero aquí sí, este índice es igual que este y este alfa es otro que no es beta. Por lo tanto, esto va a dar 0 y 0 por lo que sea, pues 0. O sea que al final solo sobrevive este término de aquí y es pues n mu, n alfa, n nu. Perfecto. O sea que otra manera de poner el tensor de curvatura extrínseca, aparte de esta de aquí, es esta otra, y la ventaja que tiene esta otra es que está expresado en función del vector n. Y aparte tiene otra ventaja que vais a ver enseguida para acabar este vídeo. Vale. La ventaja que tiene es que calcular la traza de este tensor tal como está es muy rápido. Veamos. La traza la hemos definido, bueno, se define como esta contracción de la métrica con el tensor. Por lo tanto, si coloco el tensor, pues esta expresión de aquí, por cierto, aquí pone alfa beta, entonces déjame poner, en vez de alfa beta, mu nu, para que lo tengamos ya así facilón, mu nu menos n mu alfa nu. Muy bien. Perdón. Mu nu. Entonces, fijaos que ahora la métrica cuando multiplique a este término puede entrar dentro de la derivada covariante y lo que va a hacer es subir este índice, por tanto queda mu n mu, este por este. Y luego queda menos. Vale, y ahora esta métrica la voy a meter también aquí dentro de la derivada covariante, así que copio esto tal cual. Y aquí nu pasará a ser n mu. Y casi lo tenemos porque voy a colocar, o sea, voy a levantar este índice para arriba y este índice para abajo. Recordad que esto se podía hacer, os lo he demostrado en las líneas anteriores, y si no es un buen ejercicio para que lo comprobéis en casa, que es una tontería, vamos. Entonces subo este índice
De hecho, voy a colocar primero n alfa aquí para que no moleste, y ahora n sub mu lo pongo como n mu. Esto lo copio exactamente igual, y ahora este índice lo bajo, y esto es exactamente lo que he dicho que era 0. Recordad que aquí tenemos un índice igual que este, y aquí otro índice diferente. Esto es 0 si n es unitario, que lo es, y 0 por lo que sea 0. Por lo tanto, llegamos a un resultado súper bonito y simplificado, que es que la curvatura media, bueno, cuando digo media, en realidad debería decir la curvatura total o sumada, porque para que sea media, pues hay que dividir entre 2 o entre 3 o entre, en fin, la dimensión de la dimensión de la superficie embebida, digamos, ¿no? Pero bueno, que es proporcional, salvo un pequeño factor numérico, a la curvatura media, que es pues esto que acabo de decir, la derivada covariante mu n mu, y esto es precisamente lo que hemos definido cuando hablábamos del tensor de energía-impulso. Esto es como la divergencia covariante. O sea que con este simple, entre comillas, sí, más o menos simple cálculo, podemos obtener la K. Y esto creo que es muy conveniente que lo calculemos en el caso que hemos hecho antes, porque vais a ver que está absolutamente tirado de hacer, es muy fácil, y comprobamos que con esta fórmula pues es mucho más fácil. Y es la fórmula que deberíamos utilizar en el futuro y no todo el follón que yo os he dicho que era simplemente a nivel pedagógico. Recordad que teníamos en el ejemplo de antes del cilindro, teníamos que nuestro vector n era x entre r, y entre r, ¿vale? Y aquí lo que nos está diciendo es que para calcular la traza del tensor de curvatura extrínseca, pues tenemos que hacer la derivada covariante. Claro, como estamos en el ejemplo este de aquí, estamos en R3 con la métrica igual a la identidad, significa que los símbolos de Christoffel son 0, y por tanto significa que la derivada covariante mu es simplemente la derivada parcial mu. Por tanto, en este ejemplo concreto, esta fórmula se transforma en esta de aquí, que es simplemente una divergencia normal y corriente. O sea, la derivada con respecto de x de nx, digamos, o n1, más la derivada con respecto de y de ni o n2, digamos, ¿no? Y esto, ¿qué era? Si os acordáis, esto es lo que habíamos llamado b11, y esto es lo que habíamos llamado b22, y eso lo estoy mirando en la otra pantalla, que aún lo conservo, de lo que he calculado hace unos minutos, y esto era pues i al cuadrado partido r3, y esto de aquí es 22, es x al cuadrado partido r3, y esto es r al cuadrado entre r3 es 1 partido r, que era justamente lo que daba antes. Muy bien, pues ya está. Esto era básicamente lo que quería decir en este capítulo. Ha sido un poco más largo, pero espero que no se os haya hecho larguísimo. Y nada, simplemente las moralejas para antes de acabar este vídeo es deciros que el bachillerato es interesante porque nos puede inspirar para definir cantidades en variedades curvadas, ¿no? Y tened en cuenta que cada vez que en el bachillerato veáis que un vector está multiplicado escalarmente con otro vector, pues que aquí habrá que ir con cuidado porque habrá que meter la métrica cuando queramos generalizarlo. La otra cosa o la moraleja a tener en cuenta es que lo que en R3 de toda la vida podemos considerar como un vector o si queréis esto como un tensor, pues cuando hablemos de variedades genéricas, pues entonces hay que cambiar las parciales por una derivada covariante para que sea un tensor y sea bien comportado. Por otro lado, hemos visto también lo que significa un proyector, cómo lo hemos hecho desde el bachillerato y cómo extenderlo, y sobre todo pues ver un poco lo interesante que es este proyector para proyectar objetos de cualquier tamaño, como por ejemplo un tensor de orden 2. En fin, no me enrollo más, espero que os haya gustado y que no estéis hechos polvo de tantas mates que os he dado.
Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.